Hola chicos, esta es la clase número 5 de las funciones de variable compleja. Hoy empezamos con las clases un poco más técnicas. Ya vimos la definición de derivada y de continua. Y hoy vamos a ver, como ya se encontraron con algunos problemas, cuando uno quiere derivar una función como z conjugado o módulo z cuadrado, se encuentran con que la derivada no existe. Hoy vamos a ver 3 teoremas medio, medio rápido que nos dicen por qué eso que vimos no funcionó y en qué condiciones funcionaría. Entonces empezamos con esta clase que corresponde a hoy, que son las condiciones para que una función de variable compleja sea derivable. Entonces el primer teorema que vamos a ver nos dice que si una función tiene derivada en un punto, z0, x0 y 0, ya saben que una función tiene parte real e imaginaria, que son funciones de variable real, entonces en ese punto se cumplen las condiciones que se llaman de Cauchy-Riemann. Es decir, si la función de f de z es derivable, las funciones u y b están relacionadas por dos ecuaciones derivadas, dos ecuaciones diferenciales de primer grado, que la primera dice que la derivada de la primera función respecto de la primera variable es igual a la derivada de la segunda función respecto de la segunda, y la otra relación es que las derivadas en las variables cruzadas son iguales pero cambiadas de signo. Esto nos va a poner una condición muy fuerte para qué es lo que podemos elegir como funciones u y b. Y ya vamos a ver eventualmente que si uno tiene una función u, puede determinar una función b a menos de una constante para que la función sea derivable. Ya vamos a ver que derivable es parte de lo que queremos aprender, porque vamos a ver algo un poco más general que derivable. Entonces, ¿cómo se demuestra? La demostración es muy fácil. Y dice, la función es derivable en x0 y 0, o sea, z0, entonces existe el límite del cociente incremental, este límite que está acá. Entonces, escribiendo todo en componentes, donde escribimos que, fíjense, esto es f de z0 más delta z y f de z0 y abajo delta z. Delta z es delta x más y por y delta y, z0 es x0 más y0, y f en z más delta z lo podemos escribir como este renglón que está acá, u de x0, ¿sí?, más delta z y 0 más delta y x0 más delta x y 0 más delta y, menos u en x0 y 0, y lo mismo para b. Con lo cual, el cociente incremental me queda como está escrito en este último renglón recuadrado, ¿sí? La derivada, que sabemos que existe, está escrita como, fíjense, una diferencia en u, ¿sí?, y una diferencia en b. Y abajo dividido por delta z. Bueno, ahora la demostración es simplemente continúa tomando dos delta z particulares y vamos a ver lo que pasa. Si tomamos delta z como solo delta x, o sea, delta y igual a 0, nos acercamos por el eje x, o tomamos delta z igual a una variación en y, o sea, delta x igual a 0, vamos a obtener el mismo resultado, porque la derivada sabemos que existe y es independiente de la forma en que tomemos el límite. Lo interesante es que si tomamos, primer caso, delta z igual a delta x, lo que obtenemos es que la derivada en z0, fíjense lo que queda, este término de la izquierda es la derivada parcial de u respecto de x, y este término que está acá, este segundo, dividido delta x, es la derivada parcial de b respecto de x. ¿Sí? Entonces, una expresión de la derivada es esta, derivada de u respecto de x más y por la derivada de b respecto de x. Bueno, todo bien. Ahora tomamos el otro caso, que es lo que pasa si delta z la hacemos igual a i por delta i. Bueno, este i por delta i, fíjense que delta z tiene que ser i por delta i y no delta i, lo que nos da es esto, fíjense, lo escribimos y nos queda que la derivada también es igual a el incremento en u dividido i por delta i más i por el incremento en b dividido i por delta i. Fíjense que el i abajo, en el denominador, nos va a cambiar partes reales por partes imaginarias. Y lo que me va a quedar como expresión para la derivada es
que la derivada de f de z0 en f de z0 es la derivada de b respecto de y. Fíjense que por este y que está acá y este y que está acá me quedó como parte real, y como parte imaginaria me queda la derivada de u respecto de y cambiada de signo. Ahora, las dos son iguales. Las dos expresiones, esta expresión y esta expresión que habíamos marcado antes. Si las dos expresiones son iguales, lo que tiene que cumplirse es que la derivada, ¿sí?, de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de b respecto de y la derivada de u respecto de igual menos a la derivada de b respecto de x, que es lo que se llaman las condiciones de Cauchy-Riemann. Ahí estamos bien. Supusimos que la función tiene derivada, entonces se cumple las condiciones de Cauchy-Riemann. Y ahora hay dos teoremas que se los voy a dejar a ustedes mayoritariamente para que lo trabajen, pero les voy a explicar cuál es el concepto. Fíjense, ¿cuáles son las condiciones suficientes de derivabilidad? ¿Sí? Entonces vamos a decir, sea la función u de f de z, u más i b, definida en un entorno de z0 tal que sus derivadas parciales de u y b existen, ¿sí? Y si esas derivadas, ¿sí?, parciales existen y cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada existe. Fíjense que es más o menos como lo inverso de lo anterior. Pero ¿qué pasa? No son suficientes si no se cumplen las dos condiciones. Por ejemplo, si se tienen derivadas continuas pero no se cumplen Cauchy-Riemann, o si se tienen Cauchy-Riemann y no son continuas. Por ejemplo, esta demostración es bastante simple, así que se las dejo a ustedes. Fíjense que acá lo puse muy explícitamente, se los dejo a ustedes para que lo trabajen. Este texto después se lo subo al campus. Fíjense que es una demostración bastante larga, pero esencialmente es técnica. Entonces ahora, para el próximo teorema, que es el teorema que vamos a llamar como condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada, ¿qué es lo que me va a decir? La derivada existe si y solo si se cumplen tales condiciones. Eso es necesario y suficiente. Para eso necesitamos recordar, urgente, ir a un libro de análisis 2, ¿qué es lo que significa una función diferenciable? Porque las funciones diferenciables son las funciones de variable real. Entonces vamos a decir que una función es diferenciable si se puede escribir de la siguiente manera. Fíjense, un incremento en la función f, es esto que está de este lado, un incremento de la función f es una función t de delta más otra phi de delta, donde esta t de delta es una forma lineal. ¿Qué significa una forma lineal? El delta, ¿sí?, en delta, que va a ser delta x1, delta x2, etc. Y una función phi que cumple con que va muy rápido a cero, más rápido que delta. ¿Qué significa? Que el límite cuando delta tiende a cero, la norma de phi dividido la norma de delta da cero. ¿Qué significa? Que phi va a cero más rápido que delta. ¿Sí? Para nosotros, un poco más en castellano, en R2, de R2 en R, que son las funciones u y b, lo que tenemos es que la forma de arriba es de la siguiente forma, valga la redundancia. El incremento en la función f de x más delta x más y en y más delta y menos f de x y va a ser una forma lineal, que es esta que está acá, ¿sí? Es una combinación lineal de delta x y delta y. Fíjense que no hay muchas. Si combino delta x y delta y multiplicada ya no es una forma lineal, así que es una constante por delta x más una constante por delta y. Y después este phi tiene que ir más rápido que delta cuando delta tiende a cero. Bueno, podemos, sin perder mucha generalidad, suponer que el phi, la función phi, tiene una parte que es combinación de dos deltas, fíjense que es esta primera, que sería de orden 2, y después una parte que es combinación de tres deltas, que es de orden 3. Fíjense que estas dos van a cero cuando delta tiende a cero. ¿Por qué? Porque van, por ejemplo, con delta al cuadrado o delta al cubo. Dicho mal y pronto, lo que uno tiene es una especie de desarrollo de la función. Primero en términos lineales, después en términos cuadráticos y después en términos cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Urgente, libro de análisis 2 para repasar estos temas. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el teorema, que las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada. ¿Para qué una función compleja? Una función de variable compleja, perdí el mouse. F de z
u más ib, ¿sí? Definida en un recinto R, ya vamos a ver por qué es importante el recinto, sea derivable en un punto Z de ese residuo, de ese recinto, es necesario y suficiente que se cumplan dos condiciones. Primero, que las funciones u y b sean diferenciables, lo que acabamos de ver, y que además se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Se entiende? Si es derivable sí y solo si Cauchy-Riemann más diferenciable. Si alguna de las dos falta, no puedo volver. Si es diferenciable solamente y no cumple con Cauchy-Riemann, ¿qué es lo que nos pasaba con z conjugado, por ejemplo? Si es diferenciable, pero no cumple con Cauchy-Riemann, entonces la función no es derivable. Y al revés, bueno, al revés hay muchos más ejemplos. Entonces la demostración es bastante laboriosa, pero es bastante clara. Lo que consiste en escribir todas las derivadas y todas las condiciones de manera muy prolija. Por ejemplo, no termina el enunciado del teorema porque fíjense que una vez que uno escribe las relaciones de la derivada entre dos, ¿sí? Entre dos derivadas de u y de b, después están las combinaciones, porque si la derivada de u respecto de x es igual a la derivada respecto de y, puedo reemplazar una en la otra en la expresión de la derivada, lo que me da 4 posibilidades de expresarla, ¿sí? Que son estas que están acá abajo. La derivada de u respecto de x más y respecto de x, reemplazo la u de x por la b de y, etcétera, etcétera, me da 4 variables. ¿Estamos? Les doy los lineamientos de la demostración y después los discutimos. Entonces, si es derivable en un punto, vamos a empezar, ¿sí?, a demostrar el teorema. Si es derivable en un punto, el incremento en f se puede escribir como f' por delta z más epsilon por delta z. Es una especie de forma diferencial de la función de variable compleja. Y acá escribimos todos los parámetros. ¿Qué entendemos por delta z? Delta x más y por delta y. ¿Qué es lo que entendemos por delta f? Que es f de z1 menos f de z, que es delta u más i por delta b. Simplemente estoy escribiendo las condiciones. Y fíjense, este epsilon que está acá, epsilon por delta z, es tal que tiende a cero cuando delta z tiende a cero. Fíjense que este término es como si fuera el phi anterior. ¿Sí? Bueno, ahora escribimos todo, ¿sí? Todo en coordenadas reales e imaginarias, o sea, en parte real y parte imaginaria. Llamamos a la derivada, como sabemos que existe, vamos a ir en el sentido de, sabemos que es la derivada, que la derivada existe, entonces, ¿qué condiciones cumplen u y b y cómo son? Entonces, sabemos que la derivada existe, la llamamos a más y b, por llamarlo de alguna forma, y el epsilon, este que está acá arriba, este que está en el delta z, lo vamos a llamar con sus partes real y parte imaginaria. Escribimos delta f como parte real y parte imaginaria, y lo que nos queda es simplemente esto, fíjense. La primera, que delta u es una constante por delta x, más una constante por delta y, más epsilon, más bla, 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 y la delta b también. Fíjense, más allá de la forma particular que tiene, que esto, ¿sí?, primera notación, primera cosa que uno tiene que notar, es una forma lineal en delta x y delta y. Y esto, ¿sí?, es algo que tiende a cero, ¿sí? Epsilon 1 y epsilon 2 tienden a cero porque epsilon tiende a cero, de forma tal que epsilon 1 por delta x y epsilon 2 por delta y divididos delta x o delta y o delta z tienden a cero. O sea, esa es una forma que me está diciendo que delta u y delta b, o sea, u y b, son funciones diferenciables. Primer punto, partimos de que la derivada de f como función de variable compleja existe, entonces u y b son diferenciables. ¿Cumplen con Cauchy-Riemann? Y fíjense que sí, porque a aparece acá y a aparece ahí. Con lo cual sabemos que este término corresponde a la derivada de u respecto de x y este término corresponde a la derivada de b respecto de y. Son iguales, primera de Cauchy-Riemann. Y la segunda es que la derivada de b respecto de x es igual a menos la derivada de u respecto de y, que es la segunda de Cauchy-Riemann. Entonces tenemos, si la función tiene derivada como variable compleja, entonces las funciones son diferenciables y cumplen con Cauchy-Riemann. ¿Estamos? Demostramos
¿sí? Lo escribo acá. Demostramos que efectivamente partimos de derivada, que existe la derivada, U y B diferenciables y cumplen con Cauchy-Riemann. En esta hoja simplemente está lo que acabamos de ver antes, que era más fácil verlo ahí en el momento que cambiar de páginas y perderlo. Claro que una vez que uno tiene las condiciones de Cauchy-Riemann, fíjense acá están escritas respecto de la hoja anterior, uno tiene las que contaba antes, las 4 combinaciones de la función derivada. Esto normalmente en la clase uno lo ve mucho más lento, porque uno va escribiendo y vamos discutiendo, pero acá voy un poco más rápido porque ustedes pueden parar, volver. Este texto se los voy a subir al campus, así que yo les recomiendo que repasen paso por paso lo que acabamos de ver. Nos falta la vuelta. La vuelta es un poco de la misma, del mismo tipo de, entre comillas, argucia matemática. Porque lo que sabemos, en este caso, para volver, ¿sí? O sea, que U y B son funciones diferenciables y cumplen con Cauchy-Riemann, entonces hay que escribir las cosas sabiendo que tenemos que escribir una derivada. Lo vemos más o menos rápidamente, después lo discutimos, pero delta U, primera ecuación, 35. Es una función diferenciable, U es una función diferenciable, con lo cual se puede escribir como una forma lineal más un phi, ¿sí? Porque lo vimos antes, y lo mismo para B, fíjense que están escritos iguales. Ahora, estas componentes alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son parámetros que tienden a 0 con delta x, ¿sí? Lo que me permite escribirlo como una forma lineal más una función phi. Y aparte, lo que puse explícitamente fue que delta U respecto, la derivada de U respecto de X es igual a la derivada de B respecto de Y, porque sé que se cumple Cauchy-Riemann, y lo mismo para B. O sea, A es igual a delta U derivada de U respecto de X y derivada respecto de Y, lo mismo para B. Entonces reescribo estas ecuaciones, las 35, como 37 y 38, no sé por qué me quedó una ecuación acá, y me quedan de esa forma. Escribo todo. Me queda, fíjense, la gigantesca delta f como función de variable compleja, pero si uno se fija con cuidado, está todo escrito acá. Delta f de z como variable compleja es delta u más i por delta b, y acá tenemos esto, ¿sí? Que lo armé escribiendo con cuidado las cosas, y acá me queda, fíjense, a más i b finalmente por delta x más i por delta y todos unos términos, alfa 1, beta 1 con delta x y delta y alfa 2, beta 2, que voy a llamar epsilon. ¿Sí? En realidad debería llamarlo epsilon. Y a todo este término, es lo que iba a decir, a todo este término debería llamarlo phi, el mismo phi que habíamos visto en las funciones diferenciales. Ahora fíjense, ¿qué me quedó? A más i b por delta z más epsilon por delta z. ¿Eso qué significa? Que cuando epsilon tiende a 0, si es que epsilon tiende a 0, lo que tengo es que la derivada de f existe porque la puedo escribir en su forma diferencial. Lo único que falta entonces es demostrar que este término grandote que está acá tiende a 0, cosa que es más o menos obvia, aun cuando lleva un montón de cuentas, porque ahora sí, epsilon, ¿a qué es igual? A norma de epsilon es igual a alfa 1 más i beta 1 delta x sobre delta z más alfa 2 más i beta 2 por delta y sobre delta z, ¿sí? Lo teníamos escrito acá, lo teníamos escrito en esta parte que está acá, ¿sí? Esta parte subrayada. Acotamos y me queda que epsilon, norma de epsilon, es menor o igual, desigualdad triangular, muchos triángulos, norma de alfa 1, módulo de alfa 1 más de beta 1 más de alfa 2 más de beta 2, todas que tienden a 0. Con lo cual, la derivada de f existe. Fundamental, vuelvo atrás, el teorema que nos sirve para seguir trabajando con funciones derivables es precisamente este, el que me dice las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la derivada. Lean las demostraciones, miren este video, párenlo y después los discutimos. ¿Sí? Mucha suerte, nos vemos hoy es
Hoy es martes a la mañana, así que nos vemos hoy a la tarde. Esta clase la voy a subir después de la clase de hoy. Y que tengan buen día y estudien mucha fuerza.